volviendo al tema otra vez, trataré de no moverme, no sé si es mi micrófono, pero tenemos algunos problemas con el audio acá. Decía que son recomendaciones que damos siempre al inicio de la carrera, al inicio de la dictado de la materia, de que venimos acá a aprobar la materia, no a ver de qué se trata y a ver si quedó regular. O sea que la mayor satisfacción que tenemos nosotros es cuando ustedes aprueban la asignatura. Y tratamos en lo posible de ir dando la información, toda la información disponible para que ustedes se sientan a estudiar. No he encontrado a alguien que haya aprendido algo sin tener el esfuerzo de sentarse a estudiar. El aprendizaje es una actividad individual y depende de cada uno de ustedes, así que de aquí en más la responsabilidad del aprendizaje, más allá de la ayuda que se le puede dar por los medios que tenemos, es casi diríamos exclusivamente de ustedes. Bien, las clases son, no son obligatorias, eso también hemos recomendado de que por problemas que tenemos de conectividad muchas veces tratamos de que el alumno esté y adquiera como las circunstancias le permitan la información para que pueda sentarse a estudiar. A ver un poquito. Bien. El tema, voy directamente al tema porque creo que el resto ya se escribió en el chat. Pamela había estado escribiendo mientras yo me preparaba, mientras me peinaba y tratar de ser presentable para que ustedes vean un profe más o menos presentable. Ella se encargó de escribir algunas cuestiones que normalmente lo suelo decir en la primera clase inaugural. Y otra de las cosas que también quiero aclararles es que normalmente siempre doy mis clases de teoría con alguna música. Eso por si me olvido de algo. Te está olvidando. Todos los años de decir lo mismo. Hace 40 años que decir lo mismo, pero te estás olvidando ahora. Entonces, siempre comparto una clase con algunos de mis auxiliares. Bueno, en este momento lo estoy haciendo de forma virtual. Respecto a cómo se conforman los grupos de trabajos prácticos y de coloquios, creo que cada docente ya se hizo cargo de explicarle cómo sería la cuestión dividido en comisiones. Y respecto a un comentario que yo hice al abrir también esta clase del cambio de horarios, le voy a decir lo siguiente: no vayan a pensar que a mí me gusta dar clase a la siesta y que a las 2 de la tarde después de comerme, de comer apurado, vengo a dar una clase para que ustedes estén conformes y puedan escucharme, cuando en realidad tanto ustedes como yo a lo mejor queríamos una siesta. Ese horario a mí me queda después de ir acordando de forma muy laboriosa, muy trabajosa con otras cátedras que se dictan de forma simultánea con la facultad. No me quedó otra de que ustedes y yo nos encontremos los días miércoles a las 2 de la tarde. Otra de las, otro de los horarios complicados también me quedó es el día lunes, a las 20 horas. Me imagino yo, después de un día de estar trabajando, día lunes de estar trabajando todo el día en la facultad, queda todavía una clase de teoría de física 2 a las 8 de la noche. Cuando en realidad, si el clima lo permite, esa es una hora de ir a tomar una cerveza y no de dar una clase. Bueno, normalmente yo suelo tratar de contar anécdotas también, la de mi vida estudiante y docente. Si alguien está grabando esta clase, pretendo que no lo divulguen más allá de lo que corresponde, como para que les sirva de material de clase, material de estudio. Vamos a tratar de que 10 minutos antes que termine la clase quedamos para algunas preguntas. La posibilidad de verlos muchas veces ya frente a ustedes me permite ir viendo el semblante de cada uno y si las cosas que estamos diciendo son realmente de su interés y que ustedes puedan llegar a comprender como corresponde. No los puedo ver a todos, por lo tanto vamos a dejar un espacio, un tiempo para que ustedes puedan hacer algunas preguntas de algo que
no se haya dicho o que se haya ocurrido. Bien, entraré a compartir una pantalla que estaba antes como fondo de la clase. Bien, otra vez voy a estar atento que el micrófono se corta. Bueno, haremos lo posible para que esto se haga lo mejor. Voy a compartir una pantalla, es la que ustedes tenían hoy como fondo de pantalla, que es la carátula del primer PowerPoint, que ya está subido también al aula virtual. O sea que eso lo pueden bajar, es de acceso libre, gratuito, es para que ustedes lo estudien. Eso no reemplaza la bibliografía que normalmente utilizamos. Alonso y Finn tomo 2 es la bibliografía que también está al final de los Power, aparece la bibliografía recomendada. El Alonso y Finn es un libro que es de uso masivo en digamos que en las más importantes universidades del país y por qué no decir de Europa y Estados Unidos. Se utiliza el Alonso y Finn como uno de los libros recomendados por las distintas cátedras. Nosotros lo tenemos hace muchos años y el Power está prácticamente hecho en base al Alonso y Finn. Eso no quita de que utilicemos también el Reading Holiday. Es otro libro sumamente útil en este caso, el Feynman, y bueno, aparecen los otros libros que también recomendamos al final de Power. Intentaré compartir ahora y seguiré hablando como para ir explicando lo que nosotros vamos a ver con respecto a ese Power. Bien, no sé si le está apareciendo, pero aparece o aparecería una pantalla. Aparecería una pantalla que dice campos electromagnéticos, interacción eléctrica, departamento de física, cátedra física 2. Física general también aparece porque esta es un Power que suelo utilizar también cuando doy física 2, que es para la carrera de licenciatura en genética. Profesor de ingeniero Jorge Maidana, ese soy yo. Cuando hablamos de campos electromagnéticos, yo quisiera que desde un inicio quede clara la idea de la combinación o la coexistencia de un campo eléctrico con un campo magnético. Nosotros estamos acostumbrados a compartir uno de los campos más importantes de la mecánica clásica, que es el campo gravitacional, en donde ¿qué solemos ver o qué solemos observar? En la caída de objetos en forma vertical, en un proceso de atracción de una masa mayor que es de la Tierra, debido a un campo que genera un campo gravitacional a todos los objetos que tienen peso. ¿Qué es lo que nosotros vemos rápidamente? Que en esa interacción, en principio, se lleva a cabo una fuerza, no digo dos, sino es una fuerza de interacción entre una masa mayor de la Tierra con los otros objetos que los atrae. Como producto de esa interacción aparece una fuerza. Y que es otra de las cosas que también nosotros observamos en ese campo gravitacional. Observamos el hecho de que es una fuerza que se establece a distancia. Esa distancia... Recording is on. Esa distancia es importante cuando nosotros empezamos a analizar la fuerza que se establece como una función inversamente proporcional a la distancia que se separa a las entidades que en ese momento están involucradas. Tomo el campo gravitacional porque es uno de los campos que me permite a mí hacer un análisis, una analogía con lo que vamos a ver hoy, que es el campo eléctrico. De hecho, la presencia de un campo eléctrico en una región del espacio involucra también la presencia de un campo magnético en la misma región. Es decir, que es muy difícil poder separar los fenómenos estrictamente eléctricos de los fenómenos magnéticos porque aparecen asociados. Lo que sí vemos, y lo hacemos para su mejor estudio,
es separar algunos fenómenos que nosotros podríamos considerar estrictamente eléctricos de los estrictamente magnéticos. ¿Cómo hacemos eso? Cuando se hace evidente la presencia del campo eléctrico en detrimento del campo magnético y viceversa. Es decir que estamos hablando entonces de fenómenos de interacción. Cuando hablo de interacción hablo de una fuerza de interacción, no digo que son dos fuerzas que están actuando en las entidades, sino una fuerza de interacción. Sabemos también que se produce a distancia, que no existe un punto de aplicación como la mayoría de los sistemas que nosotros tenemos en la mecánica clásica. Sí existe una línea de acción de esas fuerzas. Esa fuerza también depende de, en este caso, las masas, si son interacciones gravitacionales, o descargas eléctricas, si son un campo eléctrico. Que también ya vamos a ver que las cargas eléctricas también pueden interactuar con campos magnéticos en determinadas condiciones. Dicho esto, a manera de introducción, trataremos de ir viendo a ver qué pasa con el PowerPoint que lo presentar hoy acá. Bien. No sé si me escucharán todavía, pero en realidad hacemos la presentación formal. Sí, profe. Bueno. Al que me habló le voy a nombrar mi ayudante, porque ya pinta lindo esto. Aclaro que ese que habló es el número 1 de 75, o sea que no es poca cosa. Bien, bromas aparte, sigamos. ¿Qué vemos como primera medida? Hablamos de la interacción eléctrica del átomo y sus partículas. Evidentemente, tratamos de involucrar a algunas partículas, como los electrones y protones, en una secuencia de interacciones en donde se hace evidente la presencia de campos eléctricos y a su vez sus interacciones con algunas partículas que tienen carga. Para eso recurrimos a algunos modelos, como tenemos el modelo atómico de Rutherford y el modelo atómico de Bohr. Son modelos que llevan muchos años de existencia, que aún para la física clásica nosotros todavía lo tomamos como modelos muy aceptables, sin entrar después a discutir algunas particularidades de lo que podría ser el modelo estándar de la física, y ya entraríamos en partículas subatómicas. Eso lo veríamos con mayor detalle cuando veamos campos magnéticos y aceleradores de partículas. Por el momento es suficiente con tener una idea simplemente de lo que vamos a trabajar acá, que son partículas que tienen cargas positivas, cargas negativas y algunas de ellas sin carga, pero que tienen masa. Por lo tanto, si trabajamos campos cruzados como campo gravitacional, campo eléctrico y magnético, vamos a ver de cómo estas partículas podrían presentarse ante estos campos cruzados, y veríamos en ese caso cuáles serían las fuerzas que se pueden desarrollar sobre las mismas. Bien, ese es el modelo de Bohr, de los electrones girando alrededor de un núcleo, del núcleo donde están las cargas positivas protón, y la que produce masa, que sería el protón. Acá tratamos de identificar a cada una con algunas particularidades que después nos sirvan a nosotros para identificar algunas partículas. Entonces vemos, esto no quiero tampoco explayarme mucho, porque seguramente en química ustedes estarán trabajando el mismo tema, y no quisiera enfrentarme con la profesora de química, que siempre tenemos algunos problemitas, porque yo le doy algunas definiciones que ella después las cambia o le da una vuelta de tuerca a esto. ¿Cómo se resuelve el problema cuando hay entre dos docentes? A cada docente se le dice lo que cada docente quiere escuchar, y así se resuelve el problema. A mí me dicen lo que yo le enseño y a ella le dicen lo que le enseña a ella, y ustedes van a probar la materia sin ningún tipo de problema. Es muy difícil que los docentes por ahí nos pongamos de acuerdo, porque tenemos distintas interpretaciones, porque venimos de distintas áreas de la ciencia. Entonces, pero con el número másico y atómico seguramente no vamos a tener problema. Bueno, el número másico es el número total de protones y neutrones. El número atómico es el número de protones. Recording has stopped. Y acá aparece una cuestión muy particular que sí a nosotros nos va a interesar, que el número atómico identifica que
a ver, el número másico, perdón, identifica a un mismo elemento que puede tener distintos pesos. Entonces ahí aparecen las familias de isótopos que nosotros podríamos perfectamente después estudiarlo, identificarlo cuando hagamos identificación de partículas a través de aceleradores o identificadores de partículas a alta velocidad. Bien. Acá lo que tratamos en lo posible es ir muy sintético. Tengan en cuenta que estamos hablando de un curso de física general, básico. No estamos entrando en cuestiones muy peculiares porque ese no es el objeto ni el nivel que se le pretende a esta materia. Simplemente un pantallazo para que sepan que por dónde anda el valor de la carga elemental de un electrón, de la masa, de un protón y de un neutrón, y después que dentro del núcleo existe un gran número de partículas, que eso sí ya entraríamos en el modelo estándar, como para poder identificar partículas que sí son de suma importancia, sobre todo para la física, cuando empezamos a trabajar con aceleradores de partículas atómicas, nucleares. Bueno, eso también hay todo un tema cuando veamos campo magnético que lo vamos a trabajar. Recording is on. Hoy por hoy Recording lo que is hacemos on. es tratar en lo posible de hacer una síntesis y utilizar aquellas cuestiones que nosotros nos van a servir para el desarrollo de la asignatura. Bien. Estas son definiciones que están en todos los libros y vuelvo a insistir, puede cambiar la nomenclatura o la forma de expresar con los docentes de química. Pero como ya le dije, parte de la picardía de un alumno sería hacerle escuchar al docente lo que el docente. Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien me escucha? Perfecto. Sí, profe, se le escucha. Perfecto. Tenemos un problemita Sí. con la computadora del profesor. La arreglamos y seguimos con el PowerPoint. ¿Nos bancan un ratito? Ok. Sí. Bien, ¿me escuchan ahora otra vez? Qué maravilla esto. ¿Me están escuchando o no? Sí, profe, ya se le escucha. Sí. Qué maravilla esto de la tecnología cuando no quiero que nadie Recording me has escuche, apago Recording has y stopped. termina la historia. Siempre me acuerdo de mi suegra cuando me hablaba mucho, pero bueno, la pobre mujer ahora no puede cooperar conmigo, pero siempre está presente en mis clases. Ya van a escuchar más de una vez alguna de mis manifestaciones. Bien, sigamos acá. Lo que tratamos de ver acá serían entonces las partículas elementales que hacen sí a la física, no digo el modelo estándar, no digo ni siquiera la cuántica, simplemente para explicar que dentro del núcleo existen otras partículas que van a ser utilizadas en algún momento para dotarle de alta energía, con aceleradores también muy importantes, y con ella poder romper un núcleo y a su vez Se volvió a cortar. Ya estamos conectando el audio nuevamente. ¿Se me se me ve? ve No, se ve la pantalla Sí. completa. pantalla completa, pero se ve lo que estoy hablando o no. Se ve el departamento. Bien, se me escucha, pero se ve interacción eléctrica, el power se ve o no. Sí, profe, se le ve. Bien. Bueno. Bien. Estábamos hablando de algunas cuestiones que hacían al modelo, digamos, estándar. Al modelo estándar. Y más específicamente en este otro que está acá,
trataremos de mostrar qué pasa con las partículas que son o que intervienen o conforman otras partículas subatómicas presentes en el núcleo. Bien, para aquellos que hacen física o profesorado de física, hay toda una asignatura en los últimos años en donde trabajan específicamente en la parte de física nuclear o física modelo estándar. Bien, allí entre las partículas subatómicas que aparecen en los quarks son los que terminan originando lo que sería el protón y neutrón, y entre los leptones, que también es un nombre que se le da, aparece lo que sería esa partícula que no es del núcleo, que sería el electrón. Sea como fuere, tanto electrones como protones son las partículas que nosotros vamos a trabajar para lo que sería la primera parte, el primer tema de física 2. Bueno, seguimos ahí identificando esas partículas y la separación de electrones y quarks como partículas que nos dan una idea de la existencia de otros que no contemplaba el modelo del átomo de Bohr. Se hablaba que existía un núcleo y ese núcleo era positivo, hasta llegaron hasta los neutrones, que bueno, no tenían carga pero sí masa, y los electrones girando alrededor del núcleo en un modelo como si fueran planetas alrededor del Sol. Bueno, son modelos que nosotros utilizamos y que en el transcurso de la física también nos vamos a manejar con modelos. Es decir, trataremos de identificar un fenómeno, planteamos un modelo. Si el modelo está bien planteado, lo que nosotros vamos a hacer es, en definitiva, dotarlo de una ecuación, y si eso se repite de forma permanente, transformamos un axioma o una ley, que son las cosas que nosotros manejamos mucho también en física. Nos manejamos con leyes, de las cuales tratamos lo posible de que sean perfectamente, como diríamos, perfectamente presentables al modelo que nosotros estamos diseñando. Bien, hablando de principios fundamentales, los principios también son importantes. Acá tenemos principio de conservación de la carga, principio de conservación de la masa, que no está acá, y principio de conservación de la energía. Son tres principios fundamentales que nosotros no podemos obviar, cualquiera sea el tema en física que estemos tratando. Bueno, principio fundamental, electrostática, habla del estudio, cuál es la carga, la unidad de carga, la carga elemental de un electrón. Ahí aparece, son datos que se van a cansar de utilizar en los problemas. Principio de conservación de la carga también, no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. Este es un principio sumamente interesante, el de cuantización de la carga. ¿Por qué es interesante? Porque cuando nosotros transferimos, el hecho de que esté cuantizado significa de que no es una magnitud continua. Yo no puedo transferir un cuarto electrón, medio electrón o 2,5 electrones. No, se transfiere 1, 2, 3 o 4. Para definir este principio de cuantización y luego, por supuesto, el átomo de Bohr, y luego comprobar y calcular la carga elemental, hay una experiencia sumamente interesante que es la experiencia de Millikan, que ustedes lo tienen también incorporado a trabajo práctico. Acá la doctora Cuenca me está diciendo que sí, que lo tienen en el práctico, y bueno, si podemos hoy lo vamos a tratar. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Se acuerdan cuando a ver, me parece que me quedó otra vez el micrófono haciendo un ruidito? ¿Hasta? Bueno. ¿Se acuerdan cuando siempre hay una vieja de historia, una gorda de geografía y una loca de química? A mí me tocaron las tres, la gorda, la vieja y la loca. Y en la escuela secundaria, en la universidad, no me acuerdo, pero y nos habrán dado lejos también alguna de mis profesoras, a la cual uno termina queriéndole después, que forma parte de la familia, porque uno transita tantas horas por la facultad que después le termina agarrando cariño.
excepto cuando ahí estamos otra, me parece. Vuelvo a hablar de mis profesoras, yo las quería mucho. Se entendió que le quiero, ¿no? A mis profesoras, bueno, no sé si viven todavía. Deben estar escuchando. Bien, eso que vemos allí es el famoso jueguito que hacíamos en la hora de geografía. Agarramos una regla, trocito de papel, frotamos la regla y levantamos los trocitos de papel. El jueguito tenía algunas variantes, por ejemplo, de hacerlo subir uno detrás de otro. Eso también, yo era muy capo en esto, en la hora de geografía, obviamente. Y en la hora de física, que mi profesora me había dicho, Maidana, a ver qué está haciendo usted con eso, y le dije, oye, escúcheme, voy a hacer una experiencia que después dentro de 40 años le voy a aplicar a mi alumna, 22 de abril del 2020. Ese jueguito, que parece ser muy sencillo, en realidad tiene varias cuestiones. Está el del trocito de papel, después está el de la varilla, está el de la pelotita ping-pong, bueno, todo eso. En realidad se trata de lo siguiente. En ambos casos son dos materiales denominados dieléctricos, aislantes, buenos dieléctricos, tienen que ser buenos para que eso funcione. En donde, obviamente, si las reglas de madera esto no funcionaba, el plástico sí. El plástico por fricción se produce un desorden molecular, en donde hay una separación de cargas, esas cargas producen un campo eléctrico. El campo eléctrico de la regla, al aproximarse a los papeles, ¿qué hace? Los papeles que también son buenos dieléctricos, los polariza, se produce una polarización de la materia. Esa polarización de la materia, Recording is on. que no es la polarización de los autos polarizados. Estamos hablando de un fenómeno en donde hay una reestructuración dentro del material, en donde hay una pequeña separación de cargas. De un lado se encuentran las cargas positivas sin que se desmembre, sin que se rompa el material, del otro lado cargas positivas. Al polarizar los papeles y al mantenerse el campo eléctrico generado en la regla por fricción, se produce este fenómeno de atracción de los papelitos con respecto a la regla. Este es un jueguito que más de uno lo habrá hecho, y si no lo hicieron, háganlo, porque en realidad cuando tengan que explicarme a mí, lo vamos a tener que explicar pensando en la polarización de la materia, hablar de dieléctrico, cómo se produce adentro un dipolo, etcétera, etcétera. Ahora se van a dar cuenta que no es tan sencillo la explicación física de esto. Bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Son algunos equipos que a lo mejor ustedes lo vieron también en la escuela secundaria. Electroscopio se llamaban esto. Por fricción también se producían que dos laminitas que estaban dentro de un espacio, no digo de vacío, porque no era vacío eso, pero bueno, se producía la separación de las laminitas. También habiendo una transferencia de carga por fricción. Bueno, estos son ejemplos ya casi diríamos muy particulares dentro de lo que sería la electrostática. Otra de las cosas también para gente que con pelo largo y que se termina de bañar y después se pone a peinar y el secador, etcétera, etcétera, se produce una se electriza la cabellera, es decir, bueno, uno queda, no se puede peinar porque la física, y en este caso la electrostática, conspira contra el peine y el cabello. ¿Qué pasa? Tanto el peine como el cabello son buenos dieléctricos. Y el fenómeno es muy similar al de los papelitos también. Los que viven en el sur del país, zona donde existe mucho frío y donde las habitaciones están muy calefaccionadas y el ambiente es muy seco, solemos percibir descargas en los picaportes de las puertas, o también cuando bajamos del auto en un día muy seco también solemos decir el auto me patea o la puerta me patea. En realidad es una descarga por acumulación de cargas eléctricas en algunos espacios por fricción o porque las condiciones climáticas sí lo han hecho. La pintura de un automóvil también es un buen aislante, es un buen dieléctrico y por eso también se producen cargas estáticas en la pintura del automóvil. O sea, eso también hace de que el auto me patea.
o la puerta picaporte me patea, o la baranda me patea. Bueno, puede ocurrir. Vamos ahora, concretamente, si es que no, hablar de lo que sería la cuestión esta de interacción electromagnética. Mejor dicho, la interacción eléctrica. Bien, ¿qué vemos? ¿Qué vemos acá? Lo primero que vamos a plantear es la ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Algo similar a la fuerza, o ley de fuerza gravitacional, en donde hablábamos que la interacción entre dos partículas cargadas, son dos cargas elementales. Ya vamos a ver lo que son partículas cargadas y lo que cuando hablamos de cargas elementales. Cargas elementales estamos hablando de un protón y un electrón. La carga lo más elemental que puede existir es una carga, un protón y un electrón. Carga positiva y carga negativa. ¿Y qué dice? Que dos cargas del mismo signo, dos partículas cargadas del mismo signo, tienen una interacción, una fuerza, se establece una fuerza de interacción, de atracción, de repulsión, si es que las fuerzas son del mismo signo, o sea, las cargas son del mismo signo, por ejemplo, esas dos positivas que estoy viendo acá. ¿Se ve el cursor? Capaz que sí. Bien. Esas dos cargas son del mismo signo, son positivas, se están separando, las dos negativas también, y una carga positiva y una negativa se atraen. Estamos hablando de fuerzas establecidas en cargas de distintos signos y de igual signo. Esto Coulomb, la ley, dice y plantea la primera ecuación, que es similar a la que ustedes vieron también de la fuerza gravitacional. Lo primero que se hace es plantear una proporción de que esa fuerza de interacción entre dos partículas cargadas es directamente proporcional a la magnitud de sus cargas, inversamente proporcional cuadrado a la distancia que los separa. Acá estoy hablando de proporcionalidad, pero lo puedo convertir en una igualdad siempre y cuando aplique una constante de proporcionalidad. En este caso es caso E. Y ahí aparece también, al tratarse de una fuerza, aparece un versor que es el versor uso R. El versor uso R está indicando la dirección en que esa fuerza se manifiesta. Es una fuerza de interacción. ¿Y esa fuerza cómo se manifiesta? La constante, caso E, es una constante que se denomina constante Coulomb porque fue él el que lo planteó. Esto tiene una historia muy particular, muy interesante también para una cuestión histórica. Es decir, no podíamos plantear hasta tanto una igualdad, hasta tanto no supiéramos cuál era el valor de la carga elemental. O sea que era una cuestión de tener una sola ecuación con dos incógnitas, el de la constante por un lado y el del valor de la carga elemental. Bueno, cuando se calcula el valor de la carga elemental es donde se empieza a trabajar con la constante de Coulomb. Para eso aparece también Millikan, que es como algo que hace su aporte acá. Bien, esa constante tiene dos cuestiones. La primera, que tiene que representar que el fenómeno es un fenómeno espacial, por eso allí aparece 1 sobre 4pi, aparece 4pi. Esto indica de que el fenómeno no es un fenómeno plano, sino se da en el espacio. La otra puede estar en el plano, no significa que no pueda estar, significa que el fenómeno es un fenómeno espacial. Después podríamos definir un plano, solamente un plano donde estén soportadas las dos cargas. Y la otra es una cuestión que tiene que ver con las condiciones en que se lleva a cabo la experiencia, que es la permitividad de vacío. Ese epsilon sub 0 recibe el nombre de permitividad de vacío y en realidad se entiende que la experiencia, esta fuerza electrostática definida por Coulomb, se llevó a cabo, la experiencia se llevó a cabo en el vacío. Por lo tanto, se definió una constante que dice qué tan permisiva puede ser un ambiente en que en ese ambiente se puedan desarrollar campos eléctricos. O sea, se toma el vacío como la unidad y a partir de allí se hacen las comparaciones con otras como el agua,
algún gas en particular, etcétera, etcétera. Y por supuesto, esa distancia que aparece al cuadrado, la separación que existe entre ellas. Hay un gráfico allí que indica la cuestión lleva al campo de una gráfica, digamos, graficamos de forma vectorial, y vemos que aparecen vectores R1, R2, y después una diferencia R1, 2, son vectores de posición para poder ubicar a cada una de las cargas y poder hacer una suma vectorial. ¿No? Recuerden ustedes que la fuerza es una magnitud vectorial. Por eso es importante también hacer el trabajo vectorial sobre ello. Bien, a ver. Toda región donde una carga experimenta una fuerza, definimos que es un campo eléctrico. Ahora, esto es sumamente interesante plantear que cada carga, tanto positiva como negativa, ya tiene asociado un campo eléctrico. Es decir, hay una carga y esa carga tiene asociado un campo eléctrico. Y cuando esa carga entra en una región donde existe otro campo eléctrico, esa carga experimenta una fuerza. Ahora, ese otro campo eléctrico puede estar dado por otra carga o por un conjunto de cargas. O sea, estamos hablando de que si yo tengo asociado un campo eléctrico a una carga y hay una región donde ella experimenta una fuerza, digo, en esa región existe un campo eléctrico. Es similar al del campo gravitacional. Toda región donde una masa experimenta un peso, o sea, una fuerza, es porque está sujeta a la acción de un campo gravitacional. Eso ya lo estudiamos en física 1. Bien, ese campo eléctrico es un espacio en donde nosotros vamos a ver de que las cargas pueden estar en reposo o movimiento. El campo eléctrico también lo podemos identificar y lo podemos medir, lo podemos calcular, recordando siempre de que es una magnitud también vectorial. Bueno, ahí hay algunas condiciones que dice dos líneas de un campo no pueden cruzarse. La densidad de líneas proporciona la intensidad del campo, eso sí, en la medida de que yo me vea una densidad de líneas de campo. ¿Por qué dice líneas de campo? Porque un campo vectorial cualquiera, no solamente el campo eléctrico, después vamos a ver que el campo magnético lo mismo, se puede representar por líneas de fuerzas. Aclaro, el nombre es líneas de fuerza. Línea, el nombre, fuerza, la película. No se trata de fuerza, se tratan de líneas de fuerza. Es una forma de expresar las líneas que describen un campo de naturaleza vectorial, como en el caso del campo eléctrico. O sea, las líneas de fuerza tienen un grado de intensidad mayor o menor. Se entiende que en la zona donde hay mayor densidad de líneas, esa zona es la zona en donde el campo es más intenso. Bien. ¿Qué vemos allí? Representaciones, hay una carga Q sub 0, vemos en la parte de arriba, grafiquito de arriba, una carga de Q sub 0, dentro de un campo eléctrico E, y ese campo eléctrico desplaza a esa partícula con una fuerza F. Por convención se toma, las cargas positivas tienen campos de línea, fuerzas de líneas salientes o líneas de fuerza saliente, las cargas negativas, líneas de fuerzas entrantes. Si tengo dos cargas, como está en la otra gráfica, vemos que un campo eléctrico separa a las cargas positivas de las negativas en direcciones contrarias. Hay una fuerza F, que está como un vector rojo, que los lleva hacia la margen de la figura, y otro vector F' a la carga azul que lo desplaza en sentido contrario. Esto es muy útil cuando yo tengo una cuba electrolítica en donde tengo iones en dilución. Con un campo eléctrico puedo separar las cargas positivas de las cargas negativas. Para los ingenieros es muy útil en todo lo que sea galvanoplastia, donde nos estamos haciendo galvanizados, por ejemplo, baños cobreados, dorados, plateados, y para los bioquímicos y farmacéuticos, pues ya después la doctora
Cuenca le va a dar una clase de lo que es electroforesis también, en donde utilizamos un campo eléctrico para separar partículas que tienen distintas cargas eléctricas. Esto para que tengamos una idea de cómo son las partículas en la extensión campo. Veamos a ver qué me depara el destino acá. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo dos gráficas, las fuerzas, la línea de fuerza, una carga positiva, parece bien en rojo, salientes, y las de una negativa entrantes. Ahí podemos aplicar la ley de Coulomb y vamos a ver que siempre la respuesta es de una fuerza de interacción. O sea, para que se pueda atraer alguien, algo con algo, tiene que haber dos entidades, pero la atracción es sola. Yo tengo una atracción con mi suegra, a veces, o sea que ahí andamos con los signos cambiados, y cuando no, para ahí andamos desencontrados, bueno, pues andamos todos con el mismo signo. Entonces, ocurre que, pero nos queremos mucho. La atracción existe, pero puede ser positiva o negativa. Eso ocurre con las parejas también, ¿eh? Ese es otro tema. No voy a hablar de las parejas ahora, pero uno le puede decir ando con el electroncito medio complicado, así que hoy no te voy a ver. Es un buen pretexto. También tengo estudiar física, aprendí en física, que es importante que mi protón o mi electrón no esté funcionando conforme no entre en resonancia con tu protón y tu electrón. Bien, hay unas líneas de punto que estoy observando también allí, circunferencias, bueno, esas líneas de punto están mostrando líneas de X potenciales, se llaman, es decir, que el potencial eléctrico, que es otra cuestión de cómo nosotros vamos a identificar un campo eléctrico, es más allá del valor de su campo y de cómo están distribuidas las líneas de campo. Lo que nosotros vamos a ver son el potencial que tiene ese campo en un punto determinado. Es obvio de que si yo me desplazo a lo largo de alguna de las líneas que estoy viendo allí y me voy alejando de la carga, naturalmente que en la proximidad de la carga la intensidad de campo es mayor, en la medida que me vaya retirando va a ser menor. Y las líneas esas, que son en realidad son trazas de superficie, son en este caso esferas concéntricas, son superficies equipotenciales, es decir que en los distintos puntos yo puedo tener distintos potenciales, pero a lo largo de una traza, de una circunferencia, el potencial va a ser exactamente el mismo. Bien, estamos viendo allí cómo trabajamos cuando tengo dos cargas enfrentadas y quiero saber cuál es el campo eléctrico resultante. Esta es una forma de hacer en forma vectorial la definición de un campo eléctrico resultante. Tomo un punto P, por ese punto P va a aparecer una línea de fuerza debido a la carga 2, azul, identificada como el campo E2. Por ese mismo punto pasa una línea de campo E1, identificada como una línea roja de la carga positiva, y vemos que en realidad E1 y E2 son dos vectores que tienen un ángulo entre ellos y que haciendo la suma vectorial tengo el campo resultante en E, en el punto P. Ese campo resultante no está direccionado ni hacia Q1 ni hacia Q2. Simplemente estamos viendo de que hay un campo resultante en ese punto y tiene esa dirección. Sumamente importante porque si en el punto P yo dejara depositara una carga positiva, por ejemplo, el campo eléctrico tendería a desplazarlo hacia arriba de la transparencia, hacia el vértice superior derecho y derecho. Pero si fuera negativa, lo haría en sentido contrario. Nada que ver con acercarlo o rechazarlo a las otras cargas Q1 y Q2 que están presentes. Bien, ahí aparece la ecuación de cómo podríamos nosotros hacer siempre que sea una suma vectorial el campo resultante de una distribución de cargas puntuales como en este caso. Bien, algunos modelos que aparecen allí, la carga puntual aislada, dos cargas puntuales del mismo signo, están muy próximas. Ahí se ven que cómo se forman las líneas de fuerza, de tal forma que aparece ya un claro rechazo. En el otro aparece
una carga negativa, otra media y otra positiva, en donde las líneas de campo salen de la negativa, salen de la positiva e ingresan en la negativa. Lo que se ven abajo de placas grises en realidad son fotografías tomadas en un campo de limadura de hierro y que se hicieron circular corriente de distintos signos y se tomaron esas fotos para mostrar y comparar con lo que ocurre con los campos X. Bien. A ver, estamos en 14:51. Yo podría cerrar la clase con esto para que le quede algo lindo, por lo menos hoy. Cerrar la clase con esta cuestión del el espectrómetro, con un tubo de rayos catódicos. Esto que vemos aquí pretende mostrar el movimiento de partículas dentro de un campo eléctrico. Este campo eléctrico es un campo eléctrico uniforme establecido entre dos placas, placas que son la azul negativa y positiva la roja. Hay un campo eléctrico. Y en un extremo aparece un emisor de partículas que las hace atravesar este campo. Como producto de este campo, si dijimos que cada vez que hay un campo eléctrico y una partícula en las inmediaciones y esa experimenta una fuerza, acá lo que va a ocurrir es que esa partícula, si es positiva, tenderá a ser desplazada hacia la placa negativa. Como producto de eso, hay una desviación. Al desviarse, la partícula sigue su paso, recobra su trayectoria rectilínea y colisiona con una pantalla fosforescente y allí en ese punto deja una muesca luminosa. Estoy acá hablando sobre algo muy primitivo, que fue un tubo de rayos catódicos, que fue después el abuelo de lo que serían los tubos de televisión, las pantallas de televisión esa de tubos todavía, pero que hasta ahora se utilizan en muchos casos. Bueno, yo tengo una en mi dormitorio, o sea que tampoco quiero decir que dejamos de utilizar. No. Se siguen utilizando para distintas experimentos en física. Yo trataré de mostrar en forma animada estas transparencias y yo voy cerrando la clase hoy aquí. Quedaría entonces un tiempito para algunas aclaraciones y le daría después la palabra, después de que hacemos la animación esta, le daría la palabra después a mi colaboradora que está del otro lado del ciberespacio, como para que haga algunos comentarios. Perdón, y la clase lo hacemos el día lunes a las 20 horas. Se puede tomar mate, yo voy a tomar mate también. Y si es muy aburrida, uno se va a duermir o hace otra cosa. Y si le gusta, estudia la materia también. O sea que todos podemos hacer acá, no hay problema. Ahí aparece el campo eléctrico, aparece un emisor que está acá, en el punto hay un emisor de partículas. La idea es de que esa partícula va a ingresar en forma perpendicular al campo y se va a desviar por la presencia del campo eléctrico. Y lo que estamos viendo acá, al desviarse va y colisiona con aquella partícula, con la pantalla fosforescente que se encuentra en el punto C. Lo interesante de esto es que yo podría medir esa distancia de colisión y poder de alguna manera calcular el valor de la partícula, el valor de la carga en masa de la partícula. También podríamos ver con qué velocidad se desplazó. Depende de las variables que tenga, me permitiría a mí una experiencia de este tipo, conociendo la trayectoria de la partícula, ver cuál es el valor que asume la carga o la carga masa, la masa y eventualmente identificar la partícula. Eso sería la zona del emisor, más lo que sería, en este caso, el tubo fosforescente. Estas son las ecuaciones, que
ustedes la conocieron también, la hicieron en Física 1, cuando hablaron de tiro por elevación, hablaron de la bala de cañón, etcétera, etcétera. Utilizaron en el movimiento parabólico. Las ecuaciones que allí aparecen son la clásica, masa para aceleración. ¿Qué aceleración estamos utilizando acá? Esto lo sacamos nosotros cuando trabajamos lo que sería la ecuación de fuerza y en este caso separando la aceleración de esta primera expresión. Vemos la trayectoria en X y la trayectoria en Y, hacemos la ecuación de la trayectoria, luego lo que hacemos es la derivada de esa trayectoria para saber cuál es la desviación que tuvo, y de aquí, conociendo en este caso la separación de donde comienza la placa y donde termina, podríamos saber el ángulo de desviación de esa partícula. Con eso, si nosotros hallamos la tangente, es una buena aproximación. Profe, se le canceló el audio. Sí, chicos, estamos ya terminando. Se terminó la clase del profesor Maidana. Bueno, me conecto yo un ratito para que me conozcan. Mi nombre es Pamela Cuenca. Bueno, nada, yo lo único que quería, voy a cancelar la cámara porque me escuchan. Quería decirles que en principio estamos haciendo lo que nosotros podemos para llegar a todos, ¿no? Naturalmente esto es una situación bastante particular que no teníamos prevista. Tampoco tenemos muchas herramientas porque no todo el mundo está capacitado en videoconferencia o en aprendizaje a distancia, con lo cual, bueno, esta situación nos pone en tratar de capacitarnos, de movernos un poco, de que a ustedes les sirva para aprender. Hay un número importante de estudiantes. Yo sé porque yo soy la responsable del práctico de ingeniería, estamos más o menos en 110, 120 estudiantes, y en bioquímica y farmacia deberíamos andar por un número similar, así que esta clase es bastante numerosa. ¿Alguno de ustedes, y abro el micrófono, me puede sugerir alguna otra aplicación para poder hacer videoconferencias que pueda admitir un número de esa envergadura sin que sea... que sea accesible o que no sea de pago, digamos? Que no... Sí, profesora, Discord o Zoom puede ser. Bueno, con Zoom nosotros planteamos el hecho de usar Zoom. De hecho, yo siempre usé Zoom, para mí Zoom era un golazo, pero el tema es que, según dicen, tienen muchos problemas de seguridad y bueno, vieron casos ya con alumnos de que le han vulnerado algunas cuentas, no sé, cosas de ese estilo. Con respecto, me están poniendo YouTube en vivo. YouTube no le consume a ustedes el paquete de datos porque en principio el vicedecano, que es informático, nos había alertado a nosotros que tratemos de usar aplicaciones y herramientas que sean que no consuman el paquete de datos. Esta Jitsi, como tiene una extensión de OG, creo que es .ogr, o sea, sería org, no les consumiría datos a ustedes, pero la verdad que no sabría decirles. Con respecto a otra cosa, les hago una pregunta. No, bueno, con respecto a lo de Facebook e Instagram, sí, pero la idea es proyectar el PowerPoint, digamos, la idea es que ustedes estén viendo la pantalla, de que vean la proyección de las animaciones, porque para que me vean a mí o al profesor, no sé, no tiene mucho sentido. Si ustedes dicen que se puede por Instagram, por ejemplo. Profesora. O por Facebook. Que no, profe. Más difícil es por se puede por Discord. Digamos, el profesor transmite su pantalla y transmite su cámara, sí, y va hablando y dando la clase. Y Discord admite algo de 300 a 500 personas, algo así. Bueno, entonces quedaremos esta semana. Yo voy a tratar de
de aprender a usar esa aplicación? Es muy fácil, digamos. Tienen que crear un servidor que Sí. dice crear un server y ahí pasar el link del server y todos se unen, digamos, al servidor y le escuchan al profesor. Bueno, entonces voy a anotar Discord y voy a tratar de usarla. Con respecto a los alumnos de bioquímica, bueno, para todos en general, en sus respectivas aulas van a encontrar las instrucciones como para ir llevando cada una de las partes de las asignaturas, ¿sí? Por ejemplo, la gente de coloquio de ingeniería, yo les hablo por ingeniería porque es el aula que yo manejo, que manejábamos con las profesoras del coloquio, y nosotras hemos subido un documento, un PDF, tanto para la teoría, para el coloquio, como para los prácticos, diciendo cómo se va a manejar el tema de la cursada, ¿sí? Ustedes van a ir encontrando el material subido conforme vaya desarrollándose la materia, y vamos a abrir un foro sincrónico, que en principio planteamos el foro que ofrece el Moodle para consultas. Si esto no resulta cómodo, yo por mi parte no sé si las profesoras de coloquio van a optar esa modalidad, pero vamos a abrir un aula de este tipo, o sea, con el único objetivo de que ustedes puedan en tiempo real ir haciendo las consultas. Pero gran parte de la educación de ustedes va a depender de la responsabilidad que ustedes tengan con el estudio, y eso va para todos los que están presentes, tanto bioquímica, farmacia como ingeniería. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? Les hago una consulta acá, dicen, ¿podrían avisar cuando suben material nuevo? Les pregunto, ¿ustedes nos reciben un mail cada vez que nosotros subimos material? Sí, profesora. Entonces, yo recibo. Si no reciben, tienen que entrar a la parte de notificaciones en el Moodle y activar la opción de recibir correo electrónico cuando se suben los documentos. Eso nosotros no podemos hacer por ustedes, es una opción personal que ustedes tienen en el Moodle y tienen que entrar. Si alguien después no sabe cómo se hace, lo ayudamos, pero es una opción que está en la parte de notificaciones del Moodle. Tienen que pedir que se les notifique por mail. ¿Alguna consulta más? Bien. Entonces, voy a despedirme. Estaremos en contacto entonces la semana que viene. Espero que esto le haya servido. Cualquier cosa estoy a disposición. Yo creo que acá lo importante es, más allá de lo que se me puede escuchar a mí, sentarse a tomar los apuntes, libros, todo el material que tenga disponible. Yo recomiendo siempre un texto que es el que la cátedra utiliza como libro de base, pero en esta parte de la secundaria yo creo que cualquier texto viene bien, porque es muy sencilla y estamos empezando recién los primeros caminos, los primeros tramos del camino. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado. Estaremos atentos, ya el correo también lo saben. Ya aclaré el tema de los horarios. No hay un horario que nos gusta a todos, pero hay el horario que tengo disponible. Y no quisiera interferir con otras asignaturas, porque supongo que también ustedes tendrán que trabajar con otros docentes. Así que voy a despedirme y buenas tardes para todos. Profe Pamela, una consulta. Sí, a ver. ¿El tema del explicativo del laboratorio va a ser de esta misma forma el viernes? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en principio, el viernes a la mañana, a las 7 a.m., me voy a conectar para responder consultas en el foro del Moodle, ¿está? Si hay algún cambio de planes, es decir, si va a haber un explicativo de práctico, voy a pasar, así como se comunicó hoy la clase de teoría, la voy a pasar por el foro, ¿sí? Así que estén atentos, todavía estamos tratando de organizarnos, voy a ver cuántos son, voy a ver qué aplicación
elegimos, y si no, digamos, vamos a contestar preguntas de índole administrativa, sería ese día, y veremos si pasamos la clase para el viernes siguiente, ¿está? Pero en principio, este viernes a las 7 nos conectamos todos en el foro para responder preguntas administrativas. Si no, esto no es así, yo mañana ya le mando el mail o el aviso aclarándole cómo va a ser la modalidad del práctico. ¿Les parece bien? Perfecto, profe, gracias. Bueno, chicos, cerramos la sala.